Actualizamos la información a esta hora de la mañana cuando son las 7:30, hablándoles de un nuevo contrato de la Administración con Huawei. Y es que Adif ha licitado en Nochebuena un contrato para suministrar repuestos de los equipos de Huawei en su red de datos por valor de 484.000 euros, impuestos incluidos. El anuncio se publicó en el BOE el 24 de diciembre con plazo para presentar ofertas hasta el 12 de enero. El criterio de adjudicación será únicamente el precio más bajo. El contrato busca renovar piezas para routers y switches ya instalados, lo que según Adif obliga a usar tecnología del fabricante original, es decir, de Huawei. La licitación se va a llevar a cabo pese a las advertencias internacionales sobre Huawei, considerada de alto riesgo por la Unión Europea y vetada en proyectos sensibles en Estados Unidos. En España, la empresa china acumula contratos polémicos en áreas críticas como las que gestionan los ministerios de Interior, de Hacienda y de Defensa, lo que ha generado varias problemáticas por los riesgos de injerencia en datos sensibles y fallos de ciberseguridad. El mal no descansa. Y Sánchez, como es el mal, pues tampoco. Han aprovechado Nochebuena para licitar nuevos equipamientos de Huawei para la red de datos de Adif por valor de 484.000 euros. Recordemos dos cosas. Por un lado, que toda esta serie de contratos con tecnologías chinas representan un riesgo de seguridad evidente y del que son conscientes en los países teóricamente aliados de España. Digo lo de teóricamente porque parece que Sánchez se encuentra más próximo a China de lo que se encuentra a Washington, París o Berlín. Quizá por eso a Sánchez no le invitan a ninguna reunión donde se tratan temas mínimamente serios y confidenciales. Por ejemplo, ¿qué va a hacer Europa con Ucrania? Sánchez, a pesar de que España es en estos momentos el cuarto país de la Unión Europea por tamaño, pues a Sánchez no le invitan a ninguna reunión desde hace muchísimo tiempo. Tal vez es que todos saben pues que, bueno, si se quiere que las reuniones sean discretas, no puedes tener a un terminal chino escuchando ahí lo que se habla dentro del despacho. Y por otro lado, la segunda cosa que hay que recordar es referido a la otra parte del contrato, al contratante. Adif es un organismo, es una empresa dependiente del Ministerio de Transportes y sobre la que en estos momentos pesan serias sospechas de corrupción en los negocios. Hay numerosos contratos de Adif que están bajo la lupa de la UCO, de la Guardia Civil. Hay ex responsables de Adif que están en estos momentos imputados por presuntamente haber cobrado mordidas, bien para ellos mismos, bien para el partido, bien para ambas cosas, en determinadas licitaciones de Adif. Y por tanto tenemos a una empresa bajo sospecha de corrupción contratando equipamientos que en el resto de Europa, especialmente dentro de la OTAN, pues se consideran equipamientos de riesgo y además contratándolos para actividades de riesgo. Cuando tú estás usando equipamientos chinos para, yo qué sé, encender las luces de Navidad en un bar, pues bueno, digamos que el riesgo de seguridad no es especialmente grave. Cuando tú estás contratando equipamientos chinos para redes que luego afectan al transporte ferroviario, pues hombre, estás poniendo en manos de gente sobre la que pende la sospecha de posible espionaje, pues la herramienta para que a distancia te puedan organizar un follón. Si algo han tenido estos últimos meses ha sido la virtud de hacernos ver lo que se puede hacer con el control a distancia y los equipos electrónicos. Israel lo dejó patente con su brillante operación de inteligencia contra
la red terrorista de Hezbollah en el Líbano, infiltrándose en la cadena de suministro, entregando buscapersonas trucados a la gente de Hezbollah y luego haciendo estallar simultáneamente 4.000 buscapersonas entre los militantes de Hezbollah y sus agentes políticos. Bueno, pues ¿podría un país como China, que es una dictadura sangrienta, utilizar el control a distancia para ejecutar atentados? Pues sería una posibilidad. Pero desde luego para lo que sí que sirve ese control a distancia es para espiar, para tener los datos, para recabar información que luego pueda ser utilizada pues para vencer las defensas de un determinado país, para interrumpir servicios esenciales o para recabar datos que sirvan de chantaje a los políticos. Bueno, recordemos también que Huawei pues es la protagonista de uno de los casos de corrupción que han sacudido al Parlamento Europeo recientemente, el Huawei Gate. Parlamentarios europeos que recibían dádivas de la empresa china para pues impulsar su agenda dentro de Europa. Pues nada, ahí está Adif licitando más equipamientos de Huawei. Maravilloso todo en este país. Hace mucho tiempo que les digo que los separatistas catalanes pues son en realidad extras de la película. Son gente, bueno, que está ahí para hacer bulto, pero que los verdaderos jefes del golpe separatista en Cataluña han estado siempre en el Palacio de la Moncloa y en la calle de Ferraz. En Cataluña fue un socialista, Pascual Maragall, el que impulsó el nuevo estatuto catalán que abría la puerta a los procesos que posteriormente otros se encargaron de llevar a cabo y tendentes a la independencia. Quien impuso a sangre y fuego las multas lingüísticas fue otro presidente de la Generalidad, José Montilla, que el muy canalla no hablaba él mismo catalán y de hecho le tenían que escribir en un papelito lo que tenía que decir, pero se lió a multar a los comercios en Cataluña por rotular en español como si no hubiera un mañana. Fue él, no fue CiU, no fueron los nacionalistas catalanes, fue el Partido Socialista de Cataluña quien inauguró al oeste a la moda de las multas a los comercios por el tema lingüístico. Y ahora, pues Salvador Illa sigue con las vueltas de tuerca y acaba de imponer el catalán como idioma de trabajo a los mozos de escuadra. Escuchen. El gobierno catalán, presidido por Salvador Illa, ha aprobado el decreto que establece que el catalán debe ser la lengua propia y habitual de trabajo para los mozos de escuadra. Si bien el decreto añade que garantizan el derecho a los ciudadanos a ser atendidos en castellano, lo cierto es que Salvador Illa lo que pretende con esta norma es imponer el catalán como idioma de trabajo a los mozos de escuadra. La norma también prevé el uso del aranés en el Valle de Arán. La entidad Impulso Ciudadano ya ha anunciado un recurso contra esta medida por considerar que vulnera la cooficialidad lingüística y los derechos de los agentes al imponer una preferencia incompatible con la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya ha anulado normas similares. Al Partido Socialista de Cataluña le importa, bueno, y al PSOE en general, les importa tres bledos lo que los tribunales digan. Que los tribunales anulan normas, pues sacan otra igual a la anterior, pero con nombre distinto y con ligeros retoques para que no se pueda decir que es exactamente la misma, anulada y a que la gente siga recurriendo si no está de acuerdo. Eso es algo, esa técnica de me paso las sentencias por donde me dé la gana y vuelvo a sacar las normas que me han anulado, pues la practican también los nacionalistas catalanes, entre unos y otros. Pues en Cataluña tratar de oponerse a la asfixia lingüística pues es prácticamente misión imposible. Porque, bueno, recurres, ganas y entonces cogen y dicen, sí, pues anulamos esta norma y sacamos otra igual.
y a volver a recurrir. ¿Por qué? Porque nadie desde el Estado central interviene y dice, ¿cómo que está usted toreando a la gente después de que los tribunales le han quitado la razón? Pues entonces intervengo yo. Como eso no se hace, pues entonces desde las instancias catalanas se ríen de los catalanes que pretenden que no les obliguen a hacer cosas que primero son liberticidas y segundo, encima es que son inútiles. Porque con todas las imposiciones lingüísticas lo que ha conseguido el nacionalismo catalán es convertir en antipático un idioma que al principio de la transición era símbolo de libertad, el catalán, y ahora es todo lo contrario. Han logrado convertirlo en un símbolo antipático de opresión, y eso se refleja en las encuestas de usos lingüísticos que hace la propia Generalidad de Cataluña. La inmersión lingüística a los niños, la imposición del catalán en ámbitos de la administración y algunos ámbitos de la empresa privada, las universidades, etcétera, lejos de hacer que cada vez haya más catalanes que usen el catalán como idioma habitual de comunicación, pues es al revés, cada vez hay menos catalanes que usen el catalán como idioma de primera opción. Cada vez hay más gente que usa el castellano y, por cierto, cada vez hay más gente que usa el árabe. Bueno, pues tenemos una serie de normas que imponen el catalán a sangre y fuego y que encima de vulnerar derechos individuales, encima de representar una burla a los ciudadanos, pues tampoco sirven para impulsar el catalán. Ahora, eso sí, sirven para que muchísima gente haga dinero con el tema lingüístico y para que muchísimos mediocres que no conseguirían trabajo en un mercado abierto, pues consigan trabajo porque ellos dominan el catalán y sus posibles competidores no. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Qué se puede hacer cuando tienes a toda la izquierda y el nacionalismo en Cataluña tratando de imponer como sea un idioma en contra de los deseos de la población? Pues lo único que se puede hacer es reclamar que intervenga quien tiene que intervenir. Por ejemplo, si la educación resulta que no da opción a que la gente pueda estudiar en castellano, bueno, pues el Estado tendrá que asumir su papel. Oiga, quien quiera que sus hijos estudien en catalán, pues estupendo, no hay ningún problema. El catalán es un idioma cooficial en Cataluña y pues está muy bien que haya gente que quiera que sus hijos estudien en catalán. Ellos sabrán qué quieren que sus hijos sean el día de mañana. Ahora, lo que es inadmisible es que el Estado central permita que si hay gente en Cataluña que quiere que sus hijos estudien en español, pues no tenga esa opción. Oiga, que el español es el idioma oficial de todo el Estado. Esto es dantesco, no pasa en ningún país del mundo. Pues tendrá que intervenir el Estado central. Y si la Generalidad de Cataluña no garantiza en el terreno educativo la libertad de elección de lengua, pues oiga, a lo mejor hay que retirarle las competencias, ¿no? O crear dos conjuntos de centros paralelos. Y si la Generalidad de Cataluña quiere en aquellos centros educativos que dependan de ella imponer el catalán a sangre y fuego, pues ellos mismos. Pero el Estado entonces tendrá que ofrecer una red de centros alternativa que la gente pueda utilizar para estudiar en castellano. Porque no se puede obligar a la gente a estudiar en un idioma que, con todo el respeto, pues de cara al futuro corta alternativas a los niños. Se quiera o no, independientemente de lo bonitos o feos que sean el catalán o el español, pues lo cierto es que el español es un idioma que a futuro será uno de los pocos que sobreviva en un mundo globalizado, mientras que el catalán es un idioma pues que si el alemán está condenado a la extinción y hay 80 millones de alemanes, pues imagínense ustedes el catalán. Vamos, pretender que el catalán en un mundo globalizado sobreviva, pues con todos los respetos, es absurdo. Bueno, lo que desde luego parece que sobrevive en Cataluña es la existencia de una
izquierda profundamente antisemita. Pero vamos, estamos a 3 minutos de que empiecen a poner estrellas amarillas a los judíos en Cataluña. Escuchen. Seguimos hablándoles de Cataluña porque, según denuncia el portal Enfoque Judío, la plataforma francesa GoGoCarto incluye un mapa interactivo llamado Barcelona Z, en el que se señalan 152 negocios y entidades en Cataluña que pertenecen a judíos e israelíes. Se trata de una guía en la que se invita a evitar estos sitios, vinculándolos al sionismo. En ella se incluyen empresas israelíes, negocios judíos locales y multinacionales que operan en Israel. El proyecto, presentado como parte de un colectivo concienciado, invita a ampliar el listado y promueve el boicot a todos estos locales, lo que ha sido denunciado por organizaciones judías como una práctica abiertamente antisemita. La iniciativa ha sido comparada con métodos discriminatorios del nazismo, como el señalamiento de comercios judíos antes del Holocausto. La comunidad judía española ha pedido a la plataforma francesa GoGoCarto retirar este mapa por incitar al odio y vulnerar la legislación francesa contra la discriminación. Vamos a ver, en este tema de los boicots, pues permítanme que les diga que yo soy absolutamente partidario de respetar los boicots. Y yo soy absolutamente partidario de que cada cual con su dinero pues lo gaste donde le dé la gana. Por ejemplo, pues yo no compro absolutamente nada de ninguna región española cuando veo que en el etiquetado se evita lo del Made in Spain, hecho en España. Cuando veo que de alguna determinada región ponen un producto en el estante donde no se hace referencia al carácter español del producto, pues entonces deduzco que se trata de alguien con tendencias separatistas y por tanto ni un euro. Y además pues, animaré a otra gente a hacer exactamente lo mismo. Cuando alguien pone en un local, por ejemplo en Barcelona, prohibida la entrada a Luis del Pino, o prohibida la entrada a españoles, o prohibida la entrada a blancos, o prohibida la entrada a blancos gorditos, que es mi caso. Pues eso es un ejercicio de odio, pues probablemente. Ahora bien, yo es que defiendo el derecho de la gente a odiar. Yo odio a gente. Yo odio, por ejemplo, a los que hacen daño a los niños. Yo odio a los que dan cobertura ideológica a los terroristas. Yo odio a los que se dedican a enarbolar banderas falsas mientras por otro lado hacen lo contrario de lo que predican. Yo odio a mucha gente, ya sé que no es cristiano, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que soy agnóstico y creo en la virtud del odio. Hay cosas que son odiosas. El nazismo es odioso, ¿cómo no lo vamos a odiar? El estalinismo es odioso, ¿cómo no lo vamos a odiar? La gente que viola mujeres o hace daño a niños son odiosos, ¿cómo no les vamos a odiar? Yo lo siento, creo en la virtud del odio y en el derecho de cada cual a odiar lo que le dé la gana. Y si hay alguien que odia a los Luis del Pinos, a los españoles, a los blancos o a los blancos gorditos, pues está en su derecho. Y si alguien, por ejemplo, tiene un bar en Barcelona y pone prohibida la entrada a los españoles, ¿eso es un ejercicio de odio? Pues sí, posiblemente. Pero oiga, yo creo que tiene derecho a odiar a quien quiera. Y además, ¿qué quieren que les diga? Es que yo agradezco que la gente explicite sus odios. Si voy por Barcelona, por poner un ejemplo, y encuentro un bar donde dice prohibida la entrada a españoles, pues yo agradezco que lo pongan, porque así sé dónde no dejarme mi dinero. Vamos, me fastidiaría mucho entrar en un bar donde odien a los españoles y después de haberme dejado el dinero, enterarme de que odian a los españoles. Prefiero enterarme antes y así me gasto el dinero en otro bar donde no odien a los españoles. Así que yo defiendo el derecho de quien quiera a no gastar dinero en determinados negocios o en prohibir la entrada a su negocio a quien quiera. Me da igual, cada uno tiene derecho en sus negocios privados y con su dinero privado, como consumidor o como empresario, a hacer lo que quiera, incluido, ojo,
que digan, pues boicoteo a entidades judías. Yo creo en el derecho de la gente a boicotear a entidades judías, pero con una salvedad. Yo creo en el derecho de la gente a gastarse su dinero donde quieran, o a admitir en su local a quien quieran. Ahora, lo que no hay derecho es a la violencia, ni hay derecho a la presión física. Y el problema con este tipo de listas de judíos es que no están haciendo listas de, fíjate, 152 comercios judíos, no compres ahí. No. Esa es la lista, esa es la excusa. Lo que tienen es la lista para luego, por ejemplo, organizar escraches, para luego, por ejemplo, recurrir a la violencia. Con lo cual, este tipo de listas que van acompañadas luego, indefectiblemente, de acoso físico, eso ya sí es perseguible. Pero no por odio, sino por odio violento. Y por tanto, yo animo a la comunidad judía española a presentar las demandas correspondientes. Porque estamos asistiendo en Barcelona y en otros sitios de España a episodios de violencia antijudía. Y eso ya no es odio. Eso ya es otra cosa. Eso ya es violencia. Eso ya es agresión. Y eso hay que cortarlo de raíz. Un último apunte. Yo defiendo el derecho a que cada cual se gaste su dinero donde quiera. Y si uno no quiere gastarse su dinero en empresas españolas, pues oiga, que no se lo gaste. Yo no gasto mi dinero en empresas separatistas, vamos. Así que comprendo que alguien haga lo contrario. Y me parece que está en su derecho. Si alguien no quiere gastarse dinero en empresas judías, pues que no se lo gaste, es su problema. Pero hay una salvedad. Hablamos de dinero privado. Cuando hablamos de dinero público, no se pueden establecer criterios selectivos con respecto a nada. Es decir, cuando desde una universidad se promueve el boicot a proyectos de colaboración con Israel, se está usando dinero público. Y ahí no, querido. Porque el dinero público es de todos, de los que odian a Israel y de los que amamos a Israel. Así que no se puede utilizar dinero público para boicotear ni a los israelíes ni a nadie. Y si se utiliza dinero público en ese sentido, eso, pues no sé si penalmente, pero técnicamente es una malversación del libro y desde luego es una violación de la neutralidad de la administración pública y eso hay que cortarlo radicalmente. Y afortunadamente ante las demandas de organizaciones judías se están tirando abajo en los tribunales todos esos acuerdos que ayuntamientos o universidades hacen contra Israel. Ahí estamos ante ejercicios de odio que en la esfera privada pues entrarían dentro de la libertad personal. En la esfera pública no pueden existir. Bueno, les traigo ahora una noticia que parece una simple noticia de sucesos, pero que tiene su miga. En Chile ha muerto un paciente en un hospital, pero las circunstancias en que ha muerto pues son importantes. Escuchen. Abrimos la página de información internacional en Chile, donde continúa la polémica por el abuso de poder, porque un paciente ha fallecido en el hospital de El Salvador, en Chile, en Santiago, tras aplazarse su cirugía para dar prioridad a la madre de la actual ministra de Salud, de Ximena Aguilera, que es miembro del gobierno del presidente Gabriel Boric. La mujer de 87 años fue operada el pasado 23 de diciembre por una fractura de cadera, adelantando su turno sin completar los trámites habituales gracias a la intercesión de su hija y ministra de Salud. Como consecuencia, el procedimiento habría retrasado la reintervención de otro paciente que murió 3 días después por un shock séptico. Por ello, diputados de la oposición ya han anunciado que denunciarán a la ministra de Salud del gobierno de Gabriel Boric ante la Fiscalía por posible tráfico de influencias. Hombre, por posible tráfico de influencias y yo diría que por posible homicidio, ¿no?
resulta que hay un señor que tenía programada una operación porque corría el riesgo de infección de una operación anterior. Y cogen y le quitan y ponen en su lugar a la madre de la ministra de Sanidad, que es que se había roto la cadera. Y entonces a toda prisa, pues sin completar, sin pasar por los procedimientos que pasa todo el mundo, la metieron, quitaron al otro señor y 3 días después el señor moría de septicemia. ¿Qué ilustrativo es esto de la mentalidad progre? Porque la mema esta chilena, la ministra de Sanidad de Chile, la equivalente chilena de nuestra mema, pues es de las que funge de progresista, de las que farda de progresista. Pero a la hora de que su madre se rompa la cadera, entonces quitamos al pobre señor que estaba ahí y metemos a la madre para que la operen cuanto antes. Eso es el progresismo en acción. En todas partes del mundo los progres son iguales. Nunca hacen lo que dicen. Es más, si ustedes les escuchan hablar de algo, tengan por seguro que lo que está haciendo es exactamente lo contrario. Bueno, y una última noticia. El alcalde de Nueva York, Mamdani, ha jurado su cargo. Y lo ha jurado ante el Corán en una estación de metro abandonada. Escuchen. Terminamos el repaso a este bloque de noticias hablando del nuevo alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, que se ha convertido en el primer alcalde musulmán de la ciudad y que jura el cargo sobre el Corán, rompiendo así la tradición de la Biblia. Lo hizo en una ceremonia alejada de la normalidad institucional que la jura de un cargo así presupone, y es que quiso que fuera más simbólica que otra cosa, trasladándola a la estación de Metro City Hall, reconvertida en escenario de su toma de posesión durante la medianoche de Nochevieja. De hecho, el propio alcalde manifestó que el juramento en el metro y mediante el uso de un Corán familiar son en sí un gesto cargado de simbolismo que refuerza su mensaje progresista y su conexión con la vida cotidiana. Horas después celebró un acto oficial ante miles de personas en el entorno del City Hall. Entre los presentes acudieron famosos de todo tipo como los actores Susan Sarandon o John Turturro y políticos como Bernie Sanders, una de las inspiraciones de Mamdani. Mamdani, de 34 años y nacido en África, promete una nueva era para la ciudad de Nueva York y gobernar para todos los neoyorquinos. Bueno, cuando salió elegido Mamdani, yo ya les dije que creía que le había venido Dios a ver a Donald Trump, y me ratifico. Resulta realmente impactante que en la ciudad que sufrió los atentados del 11 de septiembre, cometidos por radicales islamistas, pues ahora jure su cargo un alcalde ante el Corán. Muy simbólico de cómo ha cambiado esa ciudad. En su discurso decía que le ha venido Dios a ver a Trump, porque en su discurso Mamdani lo que hizo fue confirmar lo que se veía venir. Él dijo en el discurso que viene a sustituir el frígido individualismo por la calidez del colectivismo. Bueno, he visto definiciones del comunismo menos poéticas. Yo creo que está bien que aplique las políticas. Ha dicho textualmente que piensa gobernar como un demócrata socialista. Esto de demócrata socialista no lo tomen ustedes literalmente como lo interpretaríamos aquí. Está haciendo referencia a el ala de democracia socialista que forma el ala más extremista del Partido Demócrata. ¿Por qué le ha venido Dios a ver a Trump? Pues porque el alcalde de Nueva York va a ser el ejemplo de lo que pasaría en Estados Unidos si en otros lugares, en otras ciudades, en otros estados o en el gobierno central, pues se hiciera con el poder este Partido Demócrata que ahora está en manos de su ala más radical. De hecho, las primeras medidas que ha tomado Mamdani pues ilustran muy bien por dónde van los tiros. Ha anulado toda la legislación de combate del antisemitismo que su antecesor había aprobado. Así que, bueno, pues a ver, yo si fuera judío me iría de Nueva York lo antes posible.
Y si fuera empresario, también, porque esto de sustituir la frigidez del individualismo por la calidez del colectivismo no augura nada nuevo, digo nada bueno para quienes intenten llevar a cabo alguna iniciativa privada en la hasta ahora próspera ciudad de Nueva York. Esto a Trump le va a venir para las elecciones de mitad de mandato pues como anillo al dedo.